Programa Vladimir a la Una de hoy. Nuestro invitado Roy Chaderton Matos y nuestra etiqueta Chaderton a la Una. Bienvenido. ¿Cómo estás, Roy? Hola, Vladimir, buenas tardes. Bueno, gracias por venir al programa. Aquí a la Una. Bueno, así es, por Globovisión. Aquí nos vemos Sí, todos. señor. Aquí nos vemos todos en Globovisión. Y aquí los ven todos. Así es. Bueno, me gustaría comenzar a hablar sobre el diálogo, porque hay quienes consideran que el diálogo está muerto. Y yo creo que el diálogo puede llegar a tener más vida que un gato, porque se ha decretado urgencia su muerte. Sin embargo, el diálogo es un proceso que puede tener interrupciones, puede tener muy malos momentos, y sin embargo, a veces se prenden luces. Me gustaría saber qué se está haciendo para reactivarlo y qué tendría de distinta esta etapa de diálogo con respecto a las anteriores como para creer en ella. Esa pregunta es muy difícil. Yo creo que nada más no hay razones para no creer en ella, porque los diálogos son como una montaña rusa, tienen sus altibajos, tienen sus dificultades y sin embargo pueden proseguir. Pero yo quisiera aprovechar esto, necesito un minuto como para decirlo, que es enviarle un mensaje a la oposición, porque la presencia de los acompañantes acá en Venezuela es como una suerte de pensamiento encriptado, y creo que no han logrado descifrarlo. Me explico. Torrijos de Panamá, país invadido varias veces por los gringos y desgajado de Colombia en su momento, en 1903, si mal no recuerdo. Fernández, país varias veces invadido por los Estados Unidos, destrozado, y la última vez en el año 65 fue peor, cuando la rebelión contra los militares que habían derrocado a Juan Bosch. Rodríguez Zapatero, país que sufrió la guerra civil, más de 1 millón de muertos. Ernesto Samper, expresidente de Colombia, un país que tiene mucho más tiempo de sufrimiento y de violencia que los 50 y pico años atribuidos a la FARC. Va mucho más atrás, inclusive nos podemos remontar a la famosa noche septembrina, cuando se atentó contra el Libertador, 200 años de violencia. Y el representante del Papa. La Iglesia tiene sus altibajos y no voy a hablar de eso, pero lo que quiero decir es que el jefe de la Iglesia, o sea, el Papa Francisco, es nativo de uno de los países más sufridos de la América Latina, por las dictaduras, por las violaciones de los derechos humanos. Y la presencia de ellos en Venezuela, tan solidarios con este diálogo, contiene el mensaje de que no quieren que pase en Venezuela lo que pasó en sus respectivos países. Entonces, cuando los descalifican o cuando pretenden minimizarlos, se está cometiendo un gravísimo error. Ese sería el descifre del mensaje de la presencia de los acompañantes en Venezuela. Sin embargo, hay factores de la oposición que han planteado la posibilidad de ampliar el grupo de mediadores e incorporar a algunos que sean sugeridos por factores de la oposición y que no solamente vengan aquellos sugeridos por el gobierno. Que lo traigan al diálogo. ¿Y el gobierno los aceptaría? ¿O el gobierno ejercería algún derecho de veto, por ejemplo? De todas estas cosas se puede hablar. ¿Por qué no? Por ejemplo, del grupo de los expresidentes que se han pronunciado sobre la situación política en Venezuela, que han sido muy críticos con el gobierno de Maduro, ¿ustedes aceptarían alguno? Yo no aceptaría ninguno, así como acepto a estos que no se han pronunciado sobre la situación en Venezuela. Han sido muy discretos y esa es una de las virtudes que tiene este grupo. Ahora, si me hacen pensar en el señor Fox de México, o el expresidente de Bolivia, o alguno de estos personajes de extrema derecha o de la vieja izquierda, ahora saltona de la talanquera, pues yo no lo aceptaría. No podría confiar en ellos. En cambio, la oposición sí tendría razones para confiar en los que nosotros hemos aceptado, y en efecto los han aceptado, porque no se han pronunciado sobre la intimidad de lo que está pasando en Venezuela. Quieren ayudar, son solidarios, entonces bienvenidos. Sin embargo, por allí hubo una declaración de Zapatero que fue cuestionada cuando habló de que no le gustaba mucho el referéndum revocatorio, ¿no? Sí, es una opinión, pero no es una descalificación. Esa es la diferencia. En todo caso, hablábamos, una pregunta que tú calificabas de difícil. Puse cara porque yo no dije que era difícil.
No, una cosa es que sea difícil, otra cosa es que se responda o no se responda, pero eso es otra claro, cosa. y hay respuestas difíciles No, también. por supuesto, cómo no, a veces es más difícil que Sí, la pregunta. sí, sí. Pero entonces, volviendo a esa pregunta, que yo no creo que sea tan difícil, es qué podría tener ahora el diálogo para que sea creíble, o sea, qué agregado, qué añadido, aparte de, por ejemplo, de un elemento que seguramente está presente allí, que es el de la posibilidad de crear una comisión de verificación de lo que se acuerde. Sí. Aparte de eso, ¿qué otros elementos hay como para que en esta oportunidad se pueda tener confianza? Más allá, fíjese que más allá de que la tenga el gobierno o la oposición, me refiero al país, que el país vea que ese diálogo va a dar un resultado positivo y concreto. Pero fíjate, ya el país está dando la respuesta porque todas las encuestas indican que cerca del 80 o más por ciento de los venezolanos apoyan el diálogo, sin ponerle calificativo, sin ponerle nombre y Es que apellido. una cosa es el diálogo y otra cosa es cómo se ha llevado este diálogo. Por ejemplo, es como que uno pregunte, ¿estás de acuerdo con el matrimonio? Sí, pero no como nos llevamos en el matrimonio, por ejemplo. Sí o no, como en los matrimonios que terminan en divorcio, no, aquí la evolución natural de los acontecimientos, si somos buenos políticos, es la solución, es un avance, una evolución. Ahora, lo que pasa algo, y esto lo voy a decir de la oposición, los políticos sabios aprenden de sus derrotas. Esta oposición, no los voy a calificar, voy a superar la tentación, pero esta oposición y los líderes políticos de la oposición no aprenden de sus victorias. Entonces hace eso mucho más difícil para avanzar. Pero de todas maneras, ahí vamos. ¿Qué has aprendido tú de las derrotas del chavismo? Que han sido pocas, sacamos la cuenta de todas las elecciones. No, sí ha habido varias, no, pero por ejemplo ha habido derrotas importantes. Bueno, la del 6 de diciembre. Pues. No, pero aparte de esa, ha habido anteriores y la oposición, por eso digo que no aprenden de sus victorias, la oposición ha ganado desde hace mucho tiempo en algunas de las principales ciudades del país. Ese es un mensaje para nosotros los chavistas. Entonces, ¿qué aprendemos? Que hay que revisar, hay que encontrar las causas de las derrotas y rectificar cuando sea necesario. Yo siempre digo rectificar los errores y ratificar los aciertos. Bueno, tenemos un tuit, vamos a dejárselo para que lo responda Roy Chatterton después. Dice aquí, Chatterton, el único diálogo y garantía de la paz son las elecciones, que el pueblo decida. ¿Por qué tanto temor? Dice Cheche Sotillo. Vamos a responderlo de regreso. Ya venimos con Roy Chatterton, nuestra etiqueta. Chatterton.